Causas por las cuales las personas se hacen abuso y violencia doméstica. El ciclo de la violencia es muy frecuente en muchas sociedades y en muchas familias. ¿Cómo es esto? Primero se genera tensión, hay discusión, se genera el episodio de violencia, se hay un distanciamiento y después hay un arrepentimiento y una fase de luna de miel en donde se pide perdón, se promete no volver a cometerlo y vuelve a ocurrir. Porque es un ciclo, porque da vuelta y vuelta y vuelta y se sigue repitiendo y se perpetúa. Esto lleva a que los factores individuales como falta de control de impulsos, falta de comunicación, escasez de recursos y demás pueda ser cualquier detonante para un círculo vicioso de violencia doméstica que se sigue frecuentando, y eso también tiene que ver con patrones aprendidos, es decir, si en una sociedad o en un grupo familiar frecuentemente sucede esto, se empieza a normalizar, es decir, las personas que viven en un vínculo familiar en donde este ciclo se repite y se repite, llega un momento en el que lo normalizan y no solo lo normalizan, sino que lo convierten en un patrón aprendido en donde lo vuelven a repetir en sus respectivas familias y así sucesivamente. Los episodios de violencia también se pueden enmarcar en situaciones de abuso de sustancias. Cuando la tensión está latente y se consumen sustancias, puede hacer que estos disminuyan el control y la contención de los impulsos y se desaten brotes de violencia doméstica que pueden ser desde gritos, manoteos, golpes o ya situaciones mucho más graves y mucho más complicadas. También la desigualdad de género y la desigualdad en general. Cuando no se tienen las mismas oportunidades, las mismas, digamos, prestaciones en términos de permisos, en términos de libertades, de expresión, de movimiento y demás, pues se pueden generar estos episodios en donde se sigue perpetuando la violencia. La violencia de repente es difícil de determinar porque puede ser verbal, psicológica, económica, funcional, etcétera. Incluso el no hablarle a alguien es algún tipo de violencia. Entonces también el aislamiento y el control de las comunicaciones, de la interacción con personas, familiares, amigos, conocidos, también es tipo de violencia. Es todo un tema que tiene que ver con muchos factores, pero saber estos temas y estos puntos es importante para que de alguna manera hacerlos visibles, para poderlos administrar y controlar y en la medida de lo posible erradicar para tener una mejor condición de vida y una mejor convivencia y en general una vida más plena y saludable en términos de convivencia social.